Buenas tardes, soy la doctora Norma Arriaga. En esta ocasión hablaré de temas de suma importancia como son la determinación del marco teórico y las variables para esta materia Introducción a la metodología. El marco teórico se divide en dos grandes etapas, la revisión de literatura y el estado del arte. La revisión de literatura consiste en detectar y consultar las fuentes bibliográficas para recopilar la información relevante y necesaria relacionada a las variables bajo investigación. El estado del arte comprende tres pasos, que son contextualización, clasificación y categorización, los cuales a través del análisis permiten asociar el estado del arte de manera estructural. Entonces, el marco teórico requiere de un proceso para su construcción. Este proceso consiste en la recopilación de teorías, métodos, descubrimientos, ejemplares, casos, generalidades empíricas, estudios relacionados con la investigación que puedan brindar herramientas necesarias para la realización de un pronóstico de los posibles resultados a obtener a partir de la relación entre las variables. Para ello es necesario acudir a fuentes de información, las cuales se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las fuentes de información primarias tenemos las publicaciones oficiales hechas por el autor, artículos científicos del autor, libros creados por el mismo autor, tesis doctorales hechas por el autor, autobiografías, epístolas del autor, entrevistas con el autor. Dentro de las fuentes secundarias tenemos las enciclopedias, diccionarios, revistas, páginas web, resúmenes, reseñas. En las fuentes de información terciarias se encuentran las redes sociales, manuales, directorios, trípticos, catálogos. ¿Y en dónde voy a buscar? En los buscadores académicos como Springer, Scielo, Dialnet, ERIC, Redalyc, ProQuex, Scopus, Google Académico, Concitec y muchas otras más. Las fases de revisión de literatura son 5. Revisión, detección, consulta, extracción y recopilación e integración. El método para organizar el marco teórico. En lo personal me gusta el método por índices. Este método consiste en la elaboración de un índice de los temas y subtemas del marco teórico. Por ejemplo, ante el tema causas del abandono escolar universitario, podemos tentativamente determinar el siguiente marco teórico. Es tentativo porque todo dependerá de las fuentes o de la evidencia empírica existente. La evidencia empírica existente me determinará si amplío mi índice del marco teórico. Entonces, ante el tema causas de deserción universitaria, podemos observar que en el punto 2 y sus subíndices 2.1, 2.2 y 2.3 encontraremos las definiciones clave y derivadas.
las voy a mencionar. Índice 2, abandono escolar. Subíndice 2.1, deserción escolar. Subíndice 2.2, permanencia estudiantil. Subíndice 2.3, eficiencia terminal. En el índice 3 y sus subíndices encontraremos los factores de la deserción clasificados en dos: factores exógenos y factores endógenos. Y cada uno de los subíndices encontramos los que pertenecen a los exógenos y los que pertenecen a los factores endógenos. Entonces, este es un ejemplo de un índice tentativo de marco teórico. Importante mencionar sobre la normatividad APA el uso de la y el uso de COLS. Cuando nosotros escribimos en español, debemos utilizar la y no la Y. Cuando escribimos en español, debemos citar a 3 autores o más usando el término COLS. Y cuando escribimos en inglés, podremos utilizar el sufijo et al, que significa y otros autores. Mendeley. Recomiendo descarguen en sus documentos, en su escritorio, Mendeley. En este podrán guardar sus diversas referencias para una investigación. Mendeley es un gestor de referencias y si ustedes se registran en su página, podrán formar parte de una red social académica sin costo, que les ayudará a organizar su investigación, a colaborar con otras personas en línea, a descubrir las últimas investigaciones, a hacer contacto con autores, entre las diversas ventajas que ofrece Mendeley. Y aquí pues dejo el enlace. Estas son preguntas guía para construir el marco teórico. ¿Cuáles son los aspectos con relación con variables de interés? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema? ¿Cuáles definiciones, teorías, resultados o casos contribuyen a la fundamentación teórica de la investigación? ¿Cuáles teorías comprobadas apoyan la investigación? Estas preguntas las podemos contestar con la revisión de literatura. Vamos a ver con detalle a qué nos referimos para poder contestar varias de estas cuestiones. La primera recomendación: determina variables. Para determinar la introducción, es decir, para realizar el planteamiento del problema, la delimitación del problema, el objetivo general, objetivos específicos, pregunta de investigación, justificación, pues fue necesario que realizaran revisión de literatura. Y esta revisión seguramente les permitió determinar las variables. ¿Por qué? Porque debimos ofrecer un título que determine variables, delimitar un problema que determine variables, incluir estas variables en el objetivo. Entonces, pues bueno, ya a este nivel de avance ya tenemos que tener determinadas las variables. Una vez que has determinado las variables de tu estudio de investigación, busca en las fuentes académicas estudios que tengan igual o similar relación de variables, es decir, busca estudios de investigación similares al tuyo.
¿Para qué? Para que conteste la pregunta, ¿cuáles son los antecedentes de la investigación con relación a las variables identificadas? Para que contestes la pregunta, ¿cuáles son los antecedentes de la investigación con relación a las variables identificadas? También podrás contestar las siguientes preguntas. ¿Las referencias bibliográficas se relacionan con el problema de investigación? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué instrumentos se han utilizado para medir o evaluar los conceptos o variables de interés? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? Entonces, la perspectiva teórica se construye para sustentar los resultados obtenidos a través de la revisión de literatura y estructuración del marco teórico, conforme a Fernández y Batista 2010. Y con ello podrás contestar desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema. Profundicemos en esta cuestión. Paradigma de la investigación. Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación, es indispensable el conocer y posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, ya que como lo afirman Guba y Lincoln, citados por Ramos 2015, no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio. Toda investigación es un proceso sistemático con objetivos definidos. No es posible realizar un estudio investigativo exitoso si no se le da especial atención al desarrollo de un buen marco teórico, a la definición del alcance o tipo de investigación a realizar, a la formulación de hipótesis adecuadas que analicen correctamente las variables que intervienen en el estudio que se realiza. El marco teórico o marco de referencia no consiste simplemente en extraer párrafos de libros y otras fuentes informativas para ubicarlos en un marco teórico de un nuevo documento. Las teorías son fundamento o la base que llevará a conclusiones verdaderas y útiles en la práctica. Kerr-Lehige dijo que para una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar, predecir estos fenómenos. ¿A qué se refiere? Pues a las funciones de la teoría. La función explicar, que se refiere a decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. La teoría de la personalidad autoritaria debe explicar en qué consiste ese tipo de personalidad, cómo surge y por qué una persona autoritaria se comporta de cierta manera ante determinada situación. Con este ejemplo podemos entender con mayor exactitud a qué se refiere esta función explicar de la teoría. Otra función de la teoría es sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. Y otra a predecir, es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Es frecuente que para explicar y predecir un fenómeno o hecho de la realidad se requiere la concurrencia de varias teorías. Conceptualización de paradigma. Para Patton, el paradigma indica y guía a sus seguidores en relación a lo que es legítimo, válido y razonable. Según Flores, un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente.
El paradigma entonces se convierte en una especie de gafas que permitirán al investigador poder ver la realidad desde una perspectiva determinada. Por tanto, este determinará en gran medida la forma en la que se desarrolle su proceso investigativo. Según Buba y Lincoln, citados por Ramos en su publicación 2015, existen 4 paradigmas que sustentan los diversos procesos investigativos. Estos 4 paradigmas son positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo. Para que un investigador se posicione en uno de estos 4 paradigmas, debe responder a 3 interrogantes: a la interrogante ontológica, a la interrogante epistemológica y a la interrogante metodológica. La pregunta ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad? La pregunta epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? Y la pregunta metodológica: ¿cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree que puede ser conocido? Y aquí tenemos en este esquema la relación entre los diversos paradigmas. Positivismo. Augusto Comte afirma que el positivismo se basa en procedimientos de análisis de datos como los establecidos en las ciencias exactas. Pospositivismo es una postura reflexiva. Teoría crítica es observar, pensar, actuar. Y estas 3 acciones están caracterizadas por una acción, reflexión, acción. Y el constructivismo, la realidad se construye socialmente desde diversas formas de percibirlas. ¿A través de qué? A través de un proceso investigativo. Y aquí tenemos el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. El paradigma cuantitativo es un paradigma verificativo en el cual prevalece el positivismo o la racionalización. ¿A través de qué? Pues de un método riguroso, con orden riguroso y un método científico. El paradigma cualitativo, pues es un paradigma interpretativo en el cual prevalece la interpretación y el constructivismo. Hay diferencias, sí, hay grandes diferencias entre el paradigma cualitativo y el cuantitativo. Un paradigma cualitativo está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Los resultados que se obtengan no se pueden generalizar. ¿Por qué? Porque vienen de un método subjetivo, basado en observación y en un método no riguroso de carácter científico. Un paradigma cuantitativo. En un paradigma cuantitativo, el positivismo lógico busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, está orientado a resultados fiables porque vienen de datos sólidos y analizados bajo un rigor metodológico científico. Es un método objetivo y por lo tanto los resultados que se obtengan se pueden generalizar. Y aquí nos ubicamos en este esquema, nos ubicamos con respecto al marco teórico. Nosotros hicimos un planteamiento de problema. Nos fuimos a la revisión profunda de literatura y a través de esta revisión establecemos hipótesis, pero es flexible la metodología. Conforme lo que encontremos en la evidencia empírica existente, podemos modificar el planteamiento realizado en el capítulo de introducción. Vamos a hablar ahora de las variables. Ubiquémonos en este esquema. Determinamos
en el capítulo introducción el problema y también las variables, pero a través de una revisión profunda de literatura determinamos las hipótesis y las variables, o sea, las podemos reiterar, o si la evidencia empírica existente nos dice otra cosa, pues podemos, a través de este método flexible, podemos realizar los cambios que sean necesarios en el planteamiento y en la hipótesis y variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un atributo, propiedad o cualidad que puede darse o estar ausente en los individuos, grupos o sociedades y puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. ¿Cuáles son las características de las variables? Las características. Antes de dar inicio a una investigación, es muy importante conocer las variables que se van a medir o cómo se hará. Las variables deben ser susceptibles de medición cuantitativa. ¿Cuáles son los tipos de variables? La independiente y la dependiente. La variable independiente es la que el investigador manipula, es el elemento que explica o condiciona la presencia de otro. La dependiente es el elemento explicativo o que está en función de otro, es la que se va a medir. La variable de control son los factores manipulados por el investigador con el objeto de cancelar o neutralizar cualquier efecto que puedan tener sobre un fenómeno observado. Las variables tienen sus dimensiones y sus dimensiones tienen sus indicadores. Los indicadores son de suma importancia, ya que para definir las variables es necesario basarse en los indicadores. Los indicadores, ¿qué son? Son el conjunto de características propias de un concepto, mismas que lo representan. Son algo específico y concreto que representan algo más abstracto o difícil de precisar. Tienen un valor diferente, pues hay algunos más importantes que otros. Tienen una forma de medición individual. Vamos a ver un ejemplo. Ante la hipótesis, la deserción de los alumnos de los primeros semestres de las carreras de ingeniería es ocasionada por la falta de adaptación universitaria y por el cambio fisiológico hormonal, lo que redunda en reprobación, inasistencia a clases o bajo interés en la formación académica. Tenemos las variables independientes: falta de adaptación universitaria, cambio fisiológico hormonal, primeros semestres, y la variable dependiente, deserción. ¿Cuáles serán los indicadores de la variable dependiente? Reprobación, inasistencia a clases y bajo interés del alumno. Variables por su tipo de medición tenemos que son continuas y que son discretas. Las variables continuas pueden asumir cualquier valor numérico o cambiar en cualquier cantidad, tiempo, distancia, peso. Estas variables se miden. Las variables discretas son las que tienen valores numéricos enteros previamente establecidos, los cuales no pueden cambiar arbitrariamente. Estas variables se cuentan. Veamos un ejemplo de variables continuas y discretas. Sin embargo, este es un ejercicio. Ustedes van a tener que definir si son continuas o discretas en base a qué, a la definición dada en la diapositiva anterior. Entonces, si trabajamos con la misma hipótesis y variables que ya mencionamos en anterior diapositiva, vamos entonces ahora a trabajar el ejemplo de variables continuas y discretas.
Entonces, ante la hipótesis, la deserción de alumnos de los primeros semestres de las carreras de ingeniería es ocasionada por la falta de adaptación universitaria y por el cambio fisiológico hormonal, lo que redunda en reprobación, inasistencia a clases y bajo interés en la formación académica. En esta hipótesis encontramos las variables falta de adaptación universitaria, cambio fisiológico hormonal y primeros semestres. Todas ellas son variables independientes y la variable dependiente deserción. Entonces veamos los indicadores de la variable dependiente. Reprobación, inasistencia a clases, bajo interés en la formación académica. Entonces, para realizar el ejercicio, si son variables continuas o discretas, vamos a determinar las posibles opciones de respuesta para estos indicadores. Reprobación, sí o no. ¿Es continua o es discreta? Inasistencia a clases. Tiene las opciones de respuesta siempre, la mayoría de las veces, en ocasiones, nunca. Tienes que definir en este ejercicio, ¿es continua o es discreta? Ante el indicador bajo interés en la formación académica, tenemos las siguientes opciones: siempre, casi siempre, lo desconozco, casi nunca, nunca. ¿Es variable continua o discreta? Muy bien. Una vez realizado este ejercicio, pasamos a lo siguiente. Niveles de medición. Tenemos la medición nominal y tenemos la medición ordinal, la intervalar y la razón. El nivel de medición nominal, las categorías son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Implica la igualdad entre variables. La manipulación permitida es el conteo de las unidades que pertenecen a cada categoría. Nivel de medición ordinal. Existe un grado de intensidad de la propiedad medida. Para ello se ejemplifica como mayor o menor que, pero no pueden hacerse operaciones aritméticas. Se puede conocer la frecuencia, son valores de rango. Intervalar. Mide la distancia en intervalos o en el grado de intensidad que un grupo posea una variable. Se caracteriza porque la distancia entre dos puntos es la misma y la presencia de un cero relativo. Se pueden hacer operaciones aritméticas. La razón. Ante el nivel de medición razón, sus características son que la distancia entre dos puntos es la misma y existe un cero absoluto. Veamos ejemplos. Nominal. Estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre, otro. Género, femenino, masculino, otro. Religión, católico, protestante, judío, otro. Forma de aplicación de un químico o forma de aplicación de un agente biológico. Suelo, follaje, semilla. Presencia de una enfermedad, presente, ausente. Ordinal. Tenemos ejemplos del nivel de medición ordinal: severidad de una enfermedad leve, moderada, intensa. Severidad de una enfermedad grado 1, grado 2, grado 3. Grado de presentación de un problema: alto, medio, bajo. Grado de intensidad de una acción: 1, muy intenso, 2, intenso, 3, medianamente intenso, y así. Frecuencia con que se presenta un suceso: siempre, la mayoría de las veces, en ocasiones casi nunca. Veamos ejemplos del nivel de medición intervalar. Temperatura, se puede medir. Frecuencia con que se presenta una enfermedad: nunca, casi nunca, no sé, siempre, casi siempre. Intensidad con la que se posee una característica. Luego tenemos ejemplo del nivel de medición razón: peso, distancia, altura, volumen, se pueden medir. Ejemplo de nivel de medición. Veamos algunos ejemplos. Cabe mencionar que este es un ejercicio y que ustedes tendrán que contestar de acuerdo a lo visto en diapositivas anteriores. Veamos la hipótesis que hemos venido manejando en los diversos ejemplos.
Hipótesis. La deserción de alumnos de los primeros semestres de las carreras de ingeniería es ocasionada por la falta de adaptación universitaria y por el cambio fisiológico hormonal, lo que redunda en reprobación, inasistencia a clases y bajo interés en la formación académica. Variables. Falta de adaptación universitaria, cambio fisiológico hormonal, primeros semestres son variables independientes. Deserción es la variable dependiente. Indicadores de la variable dependiente. Reprobación. Sí o no. Determina su nivel de medición. Inasistencia a clases. Siempre, la mayoría de las veces, en ocasiones nunca, determina su nivel de medición. Ese es el ejercicio. Bajo interés en la formación académica. Siempre, casi siempre, lo desconozco, casi nunca, nunca, determina el nivel de medición. Ese es el ejercicio. Veamos otro ejemplo del nivel de medición. Ahora veremos otra hipótesis. Ante la hipótesis, la altura y peso de las generaciones actuales 2016-2020 que ingresan al instituto denominado ICA es mayor que la de generaciones de los años 1980 a 1984. Variables. ICA, variable independiente. Tipo de generación 2016-2020 y 1980-1984 son variable independiente. Mayor altura es la variable dependiente. Mayor peso es la variable dependiente. Entonces aquí tenemos en este ejemplo dos variables dependientes y dos variables independientes. Tenemos nivel de medición de la variable dependiente. Es un ejercicio, recordemos que con lo leído o visto en las diapositivas anteriores, tú lo vas a poder determinar. Mayor altura, ¿cuál es el nivel de medición? Mayor peso, ¿cuál es el nivel de medición? Algunos estadísticos conforme al nivel de medición. Para un nivel de medición nominal se utiliza el estadístico modo, frecuencia, coeficiente de contingencia. Para un nivel de medición ordinal se utiliza el estadístico mediana, percentil, correlación de Spearman, Kendall, gamma. Para un nivel de medición intervalar se utiliza media aritmética, desviación estándar, correlación de Pearson, t-student. Para un nivel de medición razón se utiliza desviación estándar, coeficiente de variación, correlación múltiple, t-student. Y bueno, aquí tenemos la ubicación del probable estadístico. Tenemos forzosamente que acudir a las fuentes primaria, secundaria, terciaria para ubicar investigaciones previas y similares a nuestra investigación. Tenemos que determinar las hipótesis y tipo de hipótesis. Tenemos que determinar las variables dependiente e independiente o de control de ellas, su nivel de medición y si son continuas o discretas. Tenemos que identificar objetivos y recursos con que contamos y características del estadístico que es necesario emplear. Y entonces, como ves, todo lo que hemos visto es sumamente indispensable, sumamente necesario, ya que todo esto que se incluyó en las diapositivas es para determinar el marco teórico y que éste cumpla con las funciones. Ayuda a no repetir errores que hayan sucedido en otras investigaciones. Obtiene información sobre estudios similares. Sustento teórico que permite analizar el planteamiento del problema, permite interpretar los resultados del estudio, analiza los diferentes métodos que se pueden implementar en la investigación, permite la creación de un marco de referencia, ayuda en la formulación de hipótesis, permite la realización de un pronóstico de los posibles resultados a obtener a partir de la relación entre variables, constata los resultados obtenidos para formular las conclusiones y permite determinar si existe algún aporte nuevo referente al conocimiento. Y estas son las referencias en las cuales
se basó la realización de estas hipótesis. Muchas gracias.